determinado momento puede evitar desarrollarla, o si la padece puede retrasar la aparición de complicaciones con un adecuado manejo de su enfermedad, con cuidados dietéticos, con cuidados generales. Pero en el caso de la apendicitis es un cuadro que no se puede evitar. No se sabe a quién le va a dar apendicitis, no se sabe cuándo te puede dar apendicitis, no podemos estimar a qué edad te puede dar apendicitis, porque es una enfermedad tan heterogénea que se presenta desde los niños a muy temprana edad. Niños inclusive de 1 año de edad pueden tener cuadros de apendicitis, a cualquier edad durante la infancia, durante la adolescencia, la juventud, la vida adulta y en la tercera edad. Se presenta a toda edad, y se presenta también casi de forma similar tanto en varones como en mujeres. Se presenta de forma similar en pacientes delgados como en pacientes obesos. Se presenta de igual forma, ¿verdad?, en gente alta como en gente pequeña. Es decir, no existe una predilección. El día que nos toca, por así decirlo, lo importante es acudir de forma temprana al médico para evitar que esta enfermedad progrese, para evitar que esto avance y llegar en una etapa muy avanzada de la inflamación que puede traernos complicaciones serias. En este caso, doctor, no hay, dice usted, no hay edad en la que se presente un cuadro apendicular o con problemas apendicular, pero también hay ancianos que yo conozco han sido operados y tal vez Sí, son ancianos que ya no tienen la misma vitalidad que los que tenemos una edad determinada. es lo que José le hacía referencia, ¿verdad? Obviamente en los grupos etarios más jóvenes, juventud, adultos, vamos a ver más casos, pero es porque en ese grupo etario es donde está más concentrada la población. No es porque se presente más en ellos, sino que Ya. entre más gente hay, ahí vamos a ver más casos. Pero se da a todas las edades, se da en los ancianos. Y el problema es que cuando estos cuadros se dan en los ancianos, recordemos que ya a la tercera edad ya venimos cargando una serie de enfermedades: problemas del hígado, problemas del corazón, problemas renales, problemas de azúcar, problemas de hipertensión, de asma. Y como este cuadro de apendicitis es un tratamiento que única y exclusivamente se puede resolver con cirugía, operar a un paciente de la tercera edad con enfermedades concomitantes, más la presencia de un cuadro de apendicitis, obviamente el pronóstico, ¿verdad?, es un poquito más reservado. En todo caso, no podemos tomar ningún tipo de medicamento para el dolor porque esto enmascara prácticamente la sintomatología del paciente. Y él Exact, confiado dice, ya me pasó el dolor. exactamente. El problema de este cuadro es que la gente, cuando comienza el cuadro doloroso, ¿verdad?, lo primero que hacemos es, para no ver sufrir a nuestro familiar o no sentirnos mal nosotros si tenemos el dolor, lo que hacemos es buscar una medicina. Buscamos lo más común: acetaminofén, ibuprofen, diclofenac o cualquier inyección que nos pongan, ¿verdad?, pensando que con eso vamos a resolver el cuadro. Y lo que hace el analgésico en el organismo es bajar un poquito el dolor, ¿verdad? Pero el cuadro inflamatorio, el cuadro de evolución de la apendicitis, eso no se detiene. Lo que estamos es mermando un poco el dolor, pero el proceso inflamatorio, la inflamación del apéndice va a seguir. No se va a obviar, no se va a limitar, no se va a bloquear con el uso del analgésico. Entonces el paciente se confía, dice, me bajó un poquito el dolor, y eso va a retrasar la búsqueda de un médico, de ir al centro de salud, de ir al hospital. Y cuando veamos nosotros, después lo vamos a explicar, ¿verdad? Hay un tiempo importante, que es un tiempo de oro, para buscar atención en estos casos. Si llegamos muy tarde, ya el cuadro puede estar demasiado avanzado y pueden llegar al momento de presentarse ya con complicaciones a la unidad hospitalaria o la unidad de atención de salud donde vayan a acudir. Pero este órgano, doctor, ¿qué es lo que recoge? Toxinas, No. bilis, A ver, qué llega hasta el apéndice? él es un tubito. El Ujú. apéndice está ubicada en el lado derecho, en la parte baja del abdomen. Del ombligo, por así decirlo, en diagonal hacia la fosa ilíaca derecha, hacia la espina ilíaca que le llamamos nosotros, es decir, en la parte baja del abdomen hacia el lado derecho.
Ella ahí se encuentra ubicada en la unión entre el intestino delgado, en este caso el ilion, y el comienzo del intestino grueso, que es el ciego, que es la parte más gruesa del intestino grueso, valga la redundancia, la parte más ancha del intestino grueso. Ella se encuentra ahí exactamente, donde se une el intestino delgado con el intestino grueso, ahí se une. Ella es un órgano de aproximadamente unos 4 o 5 centímetros de longitud por tal vez un poquito menos de 1 centímetro de diámetro. Es un órgano tubular, esto significa que tiene una luz que comunica con el intestino como tal, ¿verdad? Con el intestino grueso específicamente. ¿Por qué se produce la apendicitis? Se produce cuando ella normalmente produce moco, produce secreciones, ¿verdad? Cuando la desembocadura de ella, ese moco que se vierte al intestino grueso, se bloquea, se obstruye, pueden ocurrir un sinnúmero de eventos inflamatorios dentro de ella porque va a aumentar la presión de tanta secreción de moco. Y recordemos que el intestino grueso que está en contacto con ella es un medio lleno de bacterias. Entonces, cuando se obstruye la salida del apéndice, dentro de ella quedaron bacterias junto con moco. Esas bacterias van a fermentar el moco, lo van a convertir en pus y es cuando comienza el dolor. Entonces, el dolor, como está obstruido, no se puede esto vertir al intestino. Comienza ella a inflamarse progresivamente, hasta que llega un momento, si no actuamos a tiempo, ella se perfora, ella se rompe, invierte todo ese contenido de bacterias, de moco, de secreciones hacia la cavidad abdominal y nos produce ya una complicación del apéndice, que es la perforación, que está asociada a cuadros de peritonitis, a cuadros de inflamación de toda la cavidad abdominal como tal. De apendicitis pasa a una peritonitis. Perfectamente. Siempre enfatizamos, doctor, que las terminaciones itis reflejan siempre inflamación. Inflamación, exactamente. Y de eso también derivamos, doctor, que si no tratamos a tiempo la apendicitis, se complica el paciente con la peritonitis, que en Es la este inflamación de toda la cavidad abdominal. que sería el perineo. El peritoneo, que es la cubierta interna de toda la cavidad abdominal. Entonces, eso provoca de que el peritoneo, que normalmente es una tela, por así decirlo, que reviste toda la cavidad abdominal, las paredes, que es virgen de infecciones, que es estéril, se contamine y el peritoneo tiene muchas terminaciones nerviosas. Estas secreciones del apéndice perforada con bacterias, con mucha sustancia inflamatoria, van a irritar el peritoneo y provocan un cuadro de inflamación que va más allá de la cavidad porque se va hasta la sangre también. Entonces es un cuadro mucho más aparatoso. El peritoneo duele al ser estimulado, irritado por estas secreciones infecciosas, pero también ahí hay vasos sanguíneos que pueden llevar la infección hasta la sangre inclusive. Es ahí cuando el paciente se complica y entonces el estado pasa de un término medio a un término de atención aguda. Pero el proceso, doctor, entre la apendicitis y la peritonitis es un tiempo extremadamente corto. A ver, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Como les decía, no podemos estar buscando causa. Hay científicamente gente que ha dicho que cuando se inflaman los linfonodos, los nódulos alrededor del apéndice, eso obstruye la luz. En otro que por cuerpo extraño, porque comiste semilla, ¿verdad? O por algún parásito que se metió ahí, pero yo no quiero despertar muchas conjeturas en la población. Ni especular tampoco. Ser directo, diáfano y claro. Ni especular, porque si no la gente va a andar diciendo que los parásitos dan apendicitis. No, es ocasional. Que el doctor dijo que tal cosa. ¿Verdad? Lo importante es que cuando un paciente tiene un cuadro, que voy a decirle cómo se presenta este cuadro, normalmente, ¿verdad? Normalmente el paciente estaba bien, dice la familia, si estaba bien, comió bien, o se durmió bien, el dolor lo despertó en la noche, o en la mañana cuando se despertó tenía el dolor. Normalmente los pacientes están sanos, pero comienza el proceso de inflamación y normalmente comienza en la boca del estómago. Un malestarcito ahí, que la gente dice, me cayó mal la comida. Siente náusea, ¿no? Lo que comí temprano, dicen, me hizo daño. Después del dolor,
que está en la boca del estómago, el paciente puede tener náuseas, puede tener vómitos inclusive, comienza después la fiebre, y ese dolor que estaba en la boca del estómago va a migrar, va a pasarse hacia la zona baja del lado derecho del abdomen, a la fosa ilíaca derecha. Es un dolor que va aumentando progresivamente de intensidad. El paciente generalmente pierde el apetito. No quiere ver comida, no quiere tomar nada, porque siente un malestar general que le imposibilita tener apetito. El paciente tiene un pulso muy rápido, tiene taquicardia, ¿verdad? Inclusive caminar a veces le duele cada vez que camina el paciente en la zona baja derecha del abdomen, y eso provoca que el paciente ya vea que es un dolor que no es un dolor normal, de que como cuando te dan retortijones o te cayó algo mal en la comida, sino que va evolucionando, y en el lapso más o menos de unas 6 horas el dolor ya comienza a definirse según un cuadro de apendicitis. Eso es lo normal, como les decía: dolor en la boca del estómago, náuseas, vómitos, fiebre, y después dolor se ubica en el lado derecho, falta de apetito, ¿verdad? Pero también hay muchos pacientes que no se comportan de esa forma. Hay pacientes que nosotros les llamamos cuadros de apendicitis atípica, es decir, que no es lo normal. Lo normal era lo anterior que yo les decía, la secuencia de síntomas. Pero hay pacientes que es atípico el cuadro, en el cual solo puede haber tal vez dolor. Puede ser que no tengan fiebre, puede ser que no tengan taquicardia, es decir, el pulso rápido, puede ser que no hayan hecho, que no tengan pérdida del apetito, ¿verdad? Inclusive que el dolor les comenzó directamente ahí en el lado derecho, en la parte baja derecha del abdomen. Son cuadros atípicos, que ahí está la pericia del médico en interrogarlo, en examinarlo. Es importante palpar adecuadamente el paciente, hacer diferentes maniobras que le ayudan al médico a determinar que si estamos ante la presencia de un cuadro de apendicitis o no estamos ante la presencia de un cuadro de apendicitis. Doctor, ¿le cambia la coloración de los ojos a los pacientes en este proceso? No tiene que No ver absolutamente necesariamente. nada, no. En etapas cuando ya hay una peritonitis severa, pero que hay falla de los órganos, inclusive el hígado, ahí sí puede darse, pero eso es extremadamente raro, ¿verdad? Y eso se da solo para casos sumamente graves, pacientes que hacen cuadros de peritonitis con septicemia, ¿verdad? Pero no, en la gran inmensa mayoría de los pacientes no se dan ese tipo de síntomas. Ahora, en el proceso de la peritonitis, que el paciente prácticamente está, como decimos popularmente, al borde de la muerte, porque es una complicación Es una complicación seria, seria, que pone al seria. paciente a un peligro de muerte. Tengo entendido que en algunos casos tienen que abrir el abdomen, sacar las vísceras, lavarlas. Eso es lo que la gente común ha comentado. Bueno, no, a ver, hablemos objetivamente, ¿verdad?, con lo que sucede. Como les decía, hay un proceso desde que inician los síntomas. En la gran mayoría de los casos tenemos para actuar entre 18 a 24 horas, para que no se perfore un apéndice, para que no pase a una etapa gangrenosa al apéndice, ¿verdad? Sino que más bien encontrarla en etapas iniciales de inflamación, donde con una cirugía hecha adecuadamente podemos resolver el problema. La apendicitis se resuelve única y exclusivamente con cirugía, no se resuelve con ningún tipo de inyección, ni con ningún tipo de laxante, de jarabe. Entre más tiempo perdemos, peor para el paciente. Eso significa que entre más tarde usted lleve a su paciente, porque lo estuvo medicando, le dio un jarabe, le dio una pastilla o algún remedio casero porque le dijeron que eso servía, entre más tarde llegue el paciente, pone en peligro la evolución de la apendicitis, porque si llegamos muy tarde al hospital puede llegar o gangrenada el apéndice o llegar perforado, que al fin de cuentas también hay que operarlo, pero obviamente cuando un paciente con apendicitis no está complicado, es decir, que está solo inflamado y podemos sacarla, es una cirugía que usted hace la incisión, extrae el apéndice, lava muy bien la cavidad, cierra la herida y en 24 horas usted está en su casa. Ya un paciente con apendicitis gangrenosa o perforada, ya eso implica muchas veces dejar la herida abierta, dejar dreno, dejar sondas en la nariz,
dejar sondas para orinar, son 3, 5, 7 días hospitalizados y en algunos casos, producto de la peritonitis, de la contaminación que hubo en la cavidad por todo lo que el apéndice se rompió y contaminó en el abdomen, a veces se pueden formar abscesos, que son colecciones de pus de forma tardía después de la cirugía, que ameritan volver a operar al paciente para ir a lavar la cavidad y buscar cómo dejar limpio esa cavidad que está con peritonitis, que está con secreciones. Entonces, el mensaje, la moraleja es no automedicar. Si hay un dolor que no es lo normal que le ha dado a una persona, que es un dolor que tiene más de 2 horas, 3 horas, que va aumentando y que se asocia a otros síntomas, lo ideal es buscar al médico, no estarse automedicando, tomando cosas recomendadas o medicamentos comprados por uno mismo, pensando que esto va a resolver el cuadro de dolor. Normalmente nosotros los seres humanos comunes y corrientes acudimos a los bloqueadores, como el famoso Pepto-Bismol. Y tengo entendido que está contraindicado, doctor, usarlo porque no ayuda, sino que No, más bien puede complicar al paciente. no ayuda, man. Recordemos que el efecto del peptobismol es un efecto, por así decirlo, de coadyuvante en trastorno de motilidad aumentada, cuadros de diarrea, ¿verdad? O de dispepsia del estómago. Lo que va a hacer más bien va a ser buscar cómo paralizar un poco el intestino, ¿verdad? El paciente va a tener mayor disconfort, va a tener muy crecido el intestino, va a tener náuseas, va a tener vómito y el cuadro lo va a seguir avanzando. No se recomienda en lo más mínimo. En ninguno de los casos. Sí. La otra pregunta, doctor, que a mí me inquieta es el cuidado del paciente postoperatorio. En el caso del que es atendido a tiempo, no tiene complicaciones, se integra a su casa, posteriormente a su vida cotidiana. Pero en el que fue atendido por peritonitis, en el cuidado de la casa, ¿cuál sería la recomendación? Requiere más cuidado porque es un paciente que estuvo muchos días hospitalizado, un paciente que estuvo expuesto, ¿verdad?, a una pérdida de peso importante por el ayuno, por la cirugía repetitiva. Hay que tener cuidado con la alimentación, no dar alimentación muy cargada de grasa, una alimentación muy balanceada, el cuidado de la herida. Recordemos que un paciente con peritonitis son pacientes que van a tener obviamente heridas mucho más grandes que las tradicionales que se hacen para resolver un cuadro de apendicitis. Son heridas muy grandes que requieren más cuidado, muchas veces estuvieron abiertas, estuvieron expuestas. El paciente tiene riesgo importante de desarrollar un cuadro de hernias en la herida o presentar secreciones de la herida, presentar abscesos en la herida, inclusive después de haber sido del hospital. Es decir, requiere una mayor demanda de atención por parte de la familia y ahí está, por así decirlo, el meollo del asunto. No retrasar la ida del familiar con su paciente a la unidad de salud buscando atención de forma temprana. Y las personas, doctor, que ya fueron operadas del apéndice, ¿tienen complicaciones o la dieta le cambia después de la operación? En mi caso, por ejemplo, a mí me operaron de apéndice y llegué con las completas, me dijo el cirujano. Pero después de eso, a mí no me dieron ninguna recomendación, deja de comer esto, ya la glándula o el órgano ya no está ahí, ya no tiene la misma función el cuerpo. A ver, desde el punto de vista de extraer el apéndice como tal, no tiene ninguna repercusión negativa para el ser humano. Perfectamente podemos vivir sin apéndice. Como nosotros decimos los médicos, el apéndice únicamente sirve para dar problemas. Es decir, no va a tener ninguna repercusión que extraiga el apéndice en un ser humano. Obviamente, después de una cirugía, dependiendo del estado en que estaba la apendicitis inflamada, van a haber consideraciones especiales. No es lo mismo un paciente operado de una apendicitis que se operó de forma temprana, que se extrajo el apéndice, se fue a su casa sin ningún problema, que aquel paciente que estuvo 5, 7, una semana, 2 semanas ingresado por peritonitis. Obviamente, el cuidado es mucho mayor en nosotros. La inflamación, el grado de severidad de apendicitis que haya en el momento del diagnóstico y de la cirugía influye en la evolución de ese abdomen, de esa cavidad que no estaba acostumbrada, por así decirlo, ¿verdad? Un proceso inflamatorio. Obviamente, entre más tardío se opera el paciente, va a haber más inflamación, va a haber riesgo de colecciones, de abscesos, van a haber adherencias, mayor riesgo de una infección de la herida y mayor riesgo de una hernia en el sitio donde hicieron el abordaje para la apendicitis como tal.
En todo caso, doctor, las manifestaciones en el apéndice es única. No hay A, B y C, ni más grande ni más pequeña, ni complicaciones diferentes a la persona común. No, las complicaciones principales de una apendicitis, como les decía, es el problema de la peritonitis. Eso es lo que le tememos los médicos. El problema es que hay situaciones donde los pacientes llegan 4, 5, 6 días después, una semana después de haber estado con el dolor. Y el problema es de que en estos casos el proceso de inflamación que hay es mucho más severo. Pueden haber inclusive perforación de órganos por la gran inflamación e infección que había. Puede haber perforación del ciego, puede haber perforación del intestino. Y en ese caso ya no solo basta con sacar la apéndice, hay que reparar los intestinos y muchas veces dejar al paciente defecando a través de una bolsita en su pared abdominal. Ok, recomendaciones a los oyentes que nos siguen y a los que nos van a ver posteriormente en YouTube acerca de cómo evitarlo. No se puede, No hay forma de prevención. pero sí cómo estar alerta a cualquier manifestación en la zona donde usted dice, en el cuadro ilíaco derecho bajo. No, en la fosa ilíaca En derecha. la fosa En la ilíaca parte derecha. baja derecha del abdomen. Es donde ahí se manifiesta Es donde normalmente. ahí hay dolor intenso. Hay que Entonces, descartar que sea cólico. sí, a ver, la recomendación es, si usted tiene un dolor que nunca le ha dado de esa forma, Ujú. que no es lo habitual, de un retorcijón, de un malestar por una comida que nos cayó pesada, que dura más de lo normal que nos dura cualquier molestia, ¿verdad? Que inclusive usted piensa que es necesario que lo inyecten o que tomen un medicamento porque el dolor es muy intenso, la recomendación es no se automedique y mejor busque atención médica. Porque el médico va a saber indicar exámenes, estudios de sangre, estudios de ultrasonido, para descartar que tengamos un cuadro de apendicitis. Ahora, hay enfermedades también que pueden parecerse a la apendicitis, que pueden simular que estamos con un cuadro de apendicitis. Y el médico puede estar confundido. Entonces, en esos casos, el médico manda estudios para descartar que no sean otros problemas, sobre todo en caso de las mujeres, que tienen también cuadros de dolor en el vientre bajo al lado derecho, problemas de ovario, problemas de las trompas, ¿verdad? Que pueden en cierta medida simular que estamos con un cuadro de apendicitis. O de igual forma, hay pacientes que creen que es un problema de su ovario, de su trompa, y lo que tienen es un cuadro de apendicitis. En todo caso hay que estar alerta. En De todo- lo que no es común, hay que estar Exactamente, alerta. en todo caso, ¿verdad? No automedicarse y buscar la atención por parte de los galenos que tengan entrenamiento en vez de este tipo de pacientes. ¿Qué porcentaje habrá, doctor, de pacientes con este tipo de cuadros entre varones y mujeres? ¿Es más alto el de las mujeres? No, es similar, les decía. Por No la hay- densidad poblacional, nos Sí, explicaba al inicio. no hay preferencia de la enfermedad por alguno de los géneros, ¿verdad? Es decir, afecta de igual forma tanto a varones como a mujeres, ¿verdad? Lo que sí les quiero dejar claro es la causa más frecuente por la que los médicos operan a los pacientes de forma urgente en cuanto a problemas abdominales. La apendicitis es lo que más enferma a la gente de forma urgente. Es lo que más se inflama y amerita operarse de forma urgente, más que cualquier otro tipo de enfermedades del abdomen. Por eso lo traíamos a colación hoy, ¿verdad? Este tema, para despertar en la gente la curiosidad, que estén enterados de que esto puede afectar a cualquiera en la familia, a cualquier edad inclusive. A cualquier edad y en dependencia, perdón, sobre todo en los casos donde la gente tiene poca información, porque uno va normalmente por cuestiones de dolencia, ¿verdad? Pero cuando ya, repetimos, cuando ya el dolor que usted tiene no es común, cuando lo que manifiesta su cuerpo no está dentro de lo normal, es como un mensaje de alerta. Exactamente, a buscar atención temprana. Máxima, ¿verdad? Si el cuadro de dolor se acompaña, como les decíamos, de náuseas, de vómitos, de fiebre, de pérdida del apetito, hay que buscar atención médica. No hay que buscar la causa entonces, que es la No. comida, que le cayó mal el mondongo, el nacatamal, no. Si el cuadro no es lo típico, que se mejora rápidamente, ¿verdad? A veces, y está persistente el dolor y va de mayor intensidad,
buscar al médico. Tenemos 6 horas para llegar y hacer el diagnóstico y 24 horas para operarlo antes de que se nos perfore, antes de que se nos complique con una peritonitis o alguna lesión de órganos importantes dentro de la cavidad abdominal. ¿Alguna recomendación general, doctor, para las personas que nos están escuchando y que posteriormente en YouTube nos estarán viendo? A mí siempre me gusta enfatizar que usted diga públicamente el número de contacto en su WhatsApp, porque a veces nosotros lo publicamos posterior. Ahorita que estamos transmitiendo, a lo mejor la persona escuchó y se fue. Posteriormente nosotros aquí en el tema agregamos el número de teléfono y agregamos también las plataformas donde lo pueden ver posteriormente. Insistimos en el número telefónico de contacto por eso, doctor. Claro, sí. Mi número de contacto es el 888-64-277. Ya les he dicho en múltiples ocasiones que pueden hacerme consultas vía WhatsApp para orientarlos siempre, ¿verdad?, en problemas de salud. Estamos siempre atendiéndole en la Clínica San Sebastián, aquí en Diriamba, de reloj público, una cuadra abajo, y en Managua, en el Nicaragua Medical Center, NIMEC, de Los Robles, 2 cuadras arriba, media cuadra al sur. Pero sin embargo, ya mucha gente me llama por WhatsApp y ustedes han visto que les respondemos y les ayudamos para despejar cualquier duda que tengan y estamos siempre a la orden de todos ustedes. Bien, doctor, como siempre dejamos un espacio para hablar de lo espiritual. ¿Qué actividades se nos vienen para estos meses en el grupo de Maús Varones? Pues bueno, y digo, no, se nos viene porque me siento parte. muchas gracias, don José. Pues no, ahorita estamos cuidándonos, ¿verdad? Hablamos con nuestro guía espiritual, el Padre David, que dicho sea de paso estuvo de cumpleaños el día de ayer. Le mandamos un saludo a él porque él ve el programa, me dice de vez en cuando. Estuvimos celebrando con él. Estamos tomando todas las medidas, esperando que baje un poco esto, lo de los casos de COVID, porque en el mes de febrero tenemos pensado hacer un retiro espiritual, tanto varones como mujeres, ¿verdad? Y siempre orando en nuestros grupos de oración, pidiendo por las intenciones de la gente que nos encomiendan. Este programa está encomendado hoy. Gracias, Ahí, doctor. para que la gente tenga conocimientos, orientaciones en salud y les sean nuestros conocimientos de mucha ayuda a la población. Entonces, en febrero tenemos pensado con el Padre hacer un retiro espiritual. Todavía no hay fecha, doctor. Probablemente para la tercera semana, pero no hemos establecido el día exacto, ¿verdad? Va a depender de cómo sigue el comportamiento de... ¿Habrá una actividad especial el miércoles de ceniza, doctor? Miércoles 17. Sí, vamos a tener actividad ese día, el Padre ya lo mencionó. La Semana Santa va a estar en las primeras semanas de abril, creo, ¿verdad? Sí, exactamente. Finales Así que vamos a tener poco tiempo para prepararnos. Pero hay que estar preparado. Sí, así es. Hay que estar preparado. Las otras actividades que se vienen en el año todavía no, porque Todavía no, hay que esperar. Está en dependencia de la situación epidemiológica del país y la situación política, porque tenemos elecciones también este año, ¿verdad? Dios mediante. Es un año electoral, pero también de presencia de la cepa nueva del coronavirus. Sí. Doctor, en términos generales, nosotros siempre insistimos el uso de la mascarilla cuando salimos o estamos en casa, pero se habla, es a Vox Populi, el repunte en los días después del 15 de febrero. ¿Se apunta a eso? ¿Hay cálculos reales? Perfectamente, oye. ¿Se calcula en base a nivel mundial, en países desarrollados, hay mucha preocupación porque el rebrote que está habiendo es mucho más serio que lo que pasamos el año pasado. Hay más afectación de la gente, muchos casos de mortalidad. Nos queda únicamente no cansarnos de orientar a la población a que se proteja, que guarden la distancia, que usen mascarilla, que se laven las manos, ¿verdad? Que traten, si están enfermos, de no ir a lugares donde puedan contaminar a otras personas, y si está sano y puede evitar, tampoco salga a buscar el virus si no a la tiene calle. nada que hacer, mejor que Así se quede es. en la casa. Sí. Pero el que va a buscar el pan de cada día para sus hijos, que Dios los guarde, porque la verdad que se cuiden, que los guarden y que se cuiden, ¿verdad? Que se cuiden. Pero bueno, de toda la información a nivel mundial, la OMS orienta siempre que hay una manifestación multitudinaria. Estas festividades navideñas, las festividades de inicio de año, donde hubiera una aglomeración de personas importante. En las playas, restaurantes, hoteles. Esto es lo que marca prácticamente El despunte. el despunte, porque 14 días después se cuenta. Así es.
Y ahí vienen los efectos Así es. que nosotros no quisiéramos Y tener. vuelvo a insistir, Diriamba, deben de cuidarse. Muchas aglomeraciones, muchos casos que vemos en la consulta privada. La gente debe tener conciencia, tomar conciencia del cuidado personal y de cuidar a los demás. De que piensen en su familia. Muchos jóvenes andan en las calles sin mascarilla, andan de fiesta, comparten con un montón de gente que también andan sin mascarilla y después llegan a la casa y tienen adultos mayores, tienen a sus familiares y son la fuente de transmisión de la enfermedad. Tal vez a ellos no les va a dar nada, por eso se confíen, pero sí enferman a su familia. Y tal vez por el sistema de defensa que puedan tener las personas, tal vez un poco bajo, Exactamente. les afecta más directamente. Sí. Sí, y duele, doctor, saber que uno insiste y la gente como que no es con él. entienden, piensan que esto es juego, Y- piensan y- que esto es solo en otro mundo o a otra familia o a ellos, pero si tuvieran un poquito de conciencia mirarían el dolor de la gente que ha fallecido y que han fallecido por esto. Yo recuerdo un comentarista que fue muy criticado, dijo que esta era la enfermedad que le daba solo a los ricos. Sí, Después, cuando se vio afectada a la misma familia de él y sus partidarios, miró que esto era serio. así es. Y dice el refrán popular, desgraciadamente, que nadie escarmienta por cabeza ajena, sino por la propia. Así es. Pero confiamos en Dios, doctor, que la gente pueda llegar a un nivel de aceptación de la realidad y que el COVID Ahora, no anda escogiendo familia. Ahora, hay una falsa expectativa que la gente dice que en otros países están vacunando y que en Nicaragua ya va a venir la vacuna. El hecho de que venga la vacuna no quiere decir que la enfermedad se Se acaba. acabó. No. Hay personas que probablemente van a quedarse sin vacunar. No sé cuánto va a ser la capacidad del Estado de comprar en vacunas para la población y para aplicárselas a todo el mundo. Y además que no es solo una dosis de vacuna, son 2 dosis. Usted se pone la vacuna y a los 21 días debe ponerse la segunda dosis. Eso no significa de que por haberse la puesto la primera usted está libre. Puede volver a enfermarse durante ese periodo mientras no tenga la segunda dosis. No está inmune. Entonces, inclusive deben de preocuparse los que se vacunen la primera vez, porque ya tuvieron la primera dosis. Y qué triste sería que se enfermen esperando la segunda dosis por no cuidarse. Entonces, independientemente que se vacune, usted protéjase. Debe Ese protegerse. es el mensaje, doctor. Y máxime si ya tuvo la oportunidad de vacunarse, no echarle a perder la vacuna. Sí, porque no todo el mundo tiene acceso a Así eso. Es la verdad. Pero aterrizando un poco también, doctor, dentro de los consejos que le podemos dar a la población, es que no todos tienen el acceso, en primer lugar, a la vacuna, y en segundo lugar, aquellos que tienen secuelas de lo que les dio el COVID, están también sufriendo. A nosotros nos escriben gente en el tiempo de oración que dice tienen secuelas del COVID. La enfermedad ha demostrado que no está escrito todo sobre ella. Y hay secuelas a nivel de todos los órganos del sistema. Secuelas muchas veces irreversibles, con daños muy irreversibles, fibrosis pulmonares, problemas cerebrovasculares importantes, por cuadros de trombosis, ¿verdad? Entonces, hay pacientes que lograron sobrevivir, pero quedarán con secuelas para el resto de su vida. Pérdida del olfato, pérdida del gusto, Sí. e incluso pérdida del oído, De la audición completamente. completa, irreversible. Irreversible. Doctor, recapitulando en el tema de la apéndice, las recomendaciones que el doctor nos da es que a cualquier manifestación de algo que usted no está De acostumbrado, dolor abdominal importante. sobre todo dolor abdominal, es importante acudir al médico, Así es. porque es cuestión de tiempo, es Si cuestión de llega que, muy tarde, se puede complicar y se puede morir. y si llega a tiempo, pues lógicamente la cirugía será menos complicada Así y su recuperación también. También hablábamos de la actividad que hay con el grupo de Maús Varones y del miércoles de ceniza, miércoles También. 17 de febrero, que inicia oficialmente la cuaresma a Así nivel es. mundial en el mundo cristiano. Sí, En el mundo musulmán empieza el Ramadán. así es. Y así cada quien hace conforme su costumbre y su religión. Y al final, amables seguidores, hablábamos sobre la protección del COVID-19 y los efectos de la vacuna. Si usted está vacunado, debe de protegerse siempre porque no está inoculado, no está inmune. Tiene que aplicarse, decía el doctor, una vacuna, la segunda dosis a los 21 días. A los 21 Así es, días, ¿verdad? sí, sí. ¿Algunas palabras finales, doctor, en esta mañana, No. en la medicina a su alcance? Enviándole un saludo a toda la audiencia, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos cuide, nos bendiga, nos proteja a todos y que sepan que aquí tienen un par de amigos
que están para servirles a todos ustedes. ¿Cuál sería el tema para el próximo día? El próximo día vamos a hablar sobre problemas de hemorroides, Problemas de hemorroides. que es un problema muy frecuente hoy, En varones y mujeres. varones y mujeres. Ok. Gracias, doctor, por su tiempo. Le deseamos que este día especial Dios pueda bendecirle grandemente a usted y su familia, y que los pacientes no solamente encuentren una solución al problema de salud, sino también que puedan encontrar unas palabras positivas en la condición espiritual que ellos puedan llegar. Será hasta el próximo programa, doctor. Le agradecemos grandemente. Y recuerden, el tema para el próximo día es hemorroides. Si usted tiene este padecimiento y no ha podido curarse, vamos a ver cuáles son las causas, las consecuencias y cuál es el origen también de la hemorroides. Les deseamos un buen día a usted y que Dios le acompañe. Le damos gracias por estar en la programación de Radio Ondas de Paz. Será hasta el próximo programa. Recuerde, ya estamos en YouTube y muy pronto estrenaremos la FM para todo el departamento de Carazo. Si Dios así lo permite, en unos 20 días ya estamos en la señal abierta de la frecuencia modulada. Muchísimas gracias, doctor. Se lleve esa buena noticia. Excelente, alegre. Y que vamos a llegar a muchas más. Yo estoy muy contento. Ayer nos recibieron en Telcor, nos dieron más o menos las recomendaciones y que no hay nada que impida que la tengamos. Bendito Dios. Gracias a Dios por eso. Sus oraciones son importantes porque siempre que el enemigo mira que uno avanza, él quiere poner obstáculos. Bendiciones. Será hasta el próximo programa, si Dios así lo permite.